Realmente, en todo proceso de negociación siempre hay dos personas. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y hay que intentar siempre ganar, ganar. Cómo negociar y acordarse de cómo hacerlo en este podcast. mallorcapodcast.es. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que escuches este programa. Como siempre, os habla Juanjo Amengual. ¿Cuáles son las 5, 6 o 7 reglas de negociación a tener en cuenta en el tema que nos trae en este podcast? ¿Cómo negociar? Bueno, evidentemente hay un montón de palabras negro sobre blanco escritos sobre este tema y muchas experiencias. Yo simplemente voy a exponer algunas reglas de oro en cuanto al tema de la negociación. Lo cierto es que siempre hay que ir a buscar el win-win, que decía al principio de este podcast, ganar, ganar. Y eso siempre se puede conseguir, y siempre se puede conseguir una sinergia maravillosa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que antes de ir a negociar cualquier cosa, se tiene que tener muy claro cuál es el objetivo. Y si es posible, hacerlo por escrito. Yo siempre repito que vale más lápiz corto que memoria larga, pero es que es así. Hay que llevar los objetivos, tienen que ser realistas y a la vez ambiciosos. Cuanto más ambicioso y más realista sea, o sea, ¿cuál es mi tope? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el sumum que podría realmente asumir la persona que va a negociar o yo mismo? Tener muy claro cuál es ese objetivo al cual queremos llegar a la hora de negociar. Cuanto más ambicioso y realista sea ese objetivo, pues mejor resultado a la larga. Bueno, pues tenemos claro que vamos a negociar con alguien, que ese alguien puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro jefe, puede ser un compañero, puede ser una compañera, puede ser nuestra pareja o puede ser simplemente, como será en este caso habitual, hablamos de marketing en este caso, un futuro cliente en el cual tenemos que cerrar un trato. Bueno, dicho esto, a la hora de establecer los objetivos tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos. Yo siempre sigo una regla que nunca falla y es que dispare siempre el primero el otro. Porque nunca sabemos hasta cierto punto qué es lo que está pensando y a lo mejor nosotros nos quedamos incluso muy por encima de lo que pensaba el otro. De hecho, en cierta época de mi vida profesional llevé varios equipos de venta a la vez y a la hora de establecer objetivos, la estrategia a seguir no era que yo pusiera el objetivo, aunque yo tenía claro cuál era el presupuesto que tenía que alcanzar ese equipo en concreto, ¿no? Pero la idea era que el propio comercial uno por uno o el propio jefe de ventas uno por uno fuera capaz de disparar primero. De esa manera, lo que siempre ocurría en casi todas las ocasiones era que las expectativas que me planteaban eran incluso mayores que las que yo tenía presupuestadas o que las que yo pensaba. Por lo que es importante tener claro que dispare siempre el otro para saber quién es, de qué va la baraja, de qué va el palo y tener los objetivos a los cuales vamos a establecer esa negociación muy claros y muy ambiciosos. El otro punto que hay que tener en cuenta, sería supongo el tercero, sería aprovechar los segundos de poder. Los segundos de poder suceden cuando en plena negociación, en cierto modo, la persona hace un parón, una pausa, en la cual es en ese momento donde nosotros tenemos que entrar a cerrar, tenemos que entrar a decir, bueno, veo que ahí estamos, vamos a cerrar este tema. Esos segundos de pausa permiten un poco diferenciar cuando una persona está un poco indecisa en cierto modo, ¿no? Lo cierto es que hay que aprovechar ese segundo de poder para intentar siempre sacar algo. No hay que pactar concesiones ni una contrapartida sin tener algo a cambio. O sea, oye, yo te cedo en esto, pero siempre, automáticamente, cuando estamos cediendo hay que pedir algo. O sea, no hay que pactar una concesión sin que nosotros podamos llevarnos a cambio algo a cambio que sea tangible y factible. Estamos otra vez hablando del win-win. Muchas veces eso se nos deja, en una negociación se nos deja un poco de... no pensamos en ello, es normal, estamos tensos a lo mejor incluso, ¿no? En muchos casos. Y claro, lo que estoy diciendo aquí de una manera automática no vamos a pensarlo. Pero lo cierto es que si os acordáis de que cuando estéis cediendo en algo, automáticamente siempre pedir una contrapartida. Vale, yo te hago un descuento, pero tú
a cambio me firmas por 2 años. Vale, yo cedo la forma de pago, pero tú... Entonces, ese pero tú, o pero usted, hay que sacarlo a colación cuando estamos cediendo algo, porque es el mejor momento, el momento más caliente en el cual nosotros podemos pedirle algo a cambio y poner un poco la situación en win-win, en ganar-ganar, no en ganar-perder. Además, el interlocutor que ha conseguido ese punto de poder automáticamente se ve obligado a ceder en cierto modo en una posición. Lo que estoy comentando aquí en temas de negociación, simplemente esas reglas de oro, mejor que te quedes con la idea de que sean breves y que te acuerdes de ellas, porque hay muchos libros abiertos, libros escritos y cursos sobre negociación que pueden durar, bueno, por ponernos en el desierto, horas y horas y horas. Pero al final está claro que si nos sentamos delante de nuestro interlocutor a negociar, nos olvidamos de tres cuartas partes de todo ello. Por lo que yo te aconsejo que siempre pienses en estos 4 puntos, o sea, llevar siempre los objetivos claros, realistas, ambiciosos, porque siempre viene el tío Paco con las rebajas, o sea que cuantos más altos y realistas sean, ya sabes que siempre habrá un par de recortes en la negociación, por lo que sabemos cuál es nuestro tope hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Aprovechar los segundos de poder, aprovechar esos espacios en el cual el cliente está desmontado o en el cual nuestro interlocutor pierde poder, en el cual nosotros tenemos que machacarlo y tenemos que firmar ese acuerdo de una manera rápida. Y no pactar concesiones sin una contrapartida clara y a cambio de eso. Win-win. Otro punto que hay que tener en cuenta es la cesión. Si hay que ceder poco a poco. No ceder de golpe, porque al final cuando uno cede de golpe y luego cede otra vez un poco más y luego cede un poco más, la verdad es que el interlocutor coge el gusto y dice, bueno, pues si ha llegado hasta aquí, llegará hasta acullá. Por lo cual hay que tener claro que la concesión tiene que ser lenta poco a poco y en cierto modo en las ventas de vehículos se usaba mucho el hecho de oye, yo te estoy negociando contigo el precio y te cedo un pack de navegación. Y luego el cliente pide, y si además me pones el pack de esquí de tal, y ya le dice que sí, el cliente se envalentona y empieza a pedir el oro, el moro, todo. Lo cierto es que, en cierto modo, vale más hacer una primera concesión grande y la segunda ya, bueno, te dejo la alfombrilla del coche, o sea, poquito, para que veas que ya no hay más. En cierto modo, ir de más a menos, y es mejor que de menos a más, porque de más a menos en principio lo que consigues es ponerle ya el tope al cliente y oye, ya no vas a sacarme una concesión más. Y siempre acordaros a cambio de algo, es un win-win. Yo cedo, tú cedes. Lo importante es que al final de cualquier negociación, o al final o cuando vemos que estamos ganando ese segundo de poder, hay que comprometer en la decisión del cliente lo antes posible. No digo que con un papel, pero digo, oye, bueno, esto lo cerramos aquí, te llamo mañana y te paso el contrato o te paso las condiciones, yo decido en esto y tú en lo otro. Decíslo claramente. Pensar que una negociación al final es un intercambio de información. Se trata de convencer, se trata de persuadir al otro de que con esta propuesta vamos a ganar los dos, siempre los dos, las dos partes. Hay que intentar evitar palabras negativas, el nunca, etcétera, etcétera, usar expresiones positivas, evitar el decir, no sé, oye, ¿no crees? ¿No te parece? No, el no siempre es una parte muy negativa. El estar dudoso, o sea, oye, yo creo que es que no lo tienes claro. Nunca poner la persona con la cual estamos negociando en el centro. Siempre se tiene que negociar sobre cosas, sobre objetivos, nunca hablar sobre personas, nunca hay que personalizar en ningún momento, porque es cuando realmente se vienen abajo cualquier negociación, no de ventas, sino cualquier negociación que estemos haciendo. Las personas no hacen nada mal hecho, simplemente esto está mal hecho, es la diferencia. O sea, porque tú has hecho esto mal, no. Esto está mal hecho. Punto. Es la manera de negociar. Claro, hay muchas maneras del proceso de negociación.
Yo he empezado hablando de negociación como si estuviéramos cerrando un trato, pero uno puede negociar un aumento de sueldo, puede negociar un despido, puede negociar pues un divorcio, puede negociar cualquier cosa de estas, ¿no? Lo cierto es que hay que intentar evitar personalizar siempre, o sea, dejar ajena de la negociación ese error, etcétera, etcétera. Hablar en presente, no en condicional, si fuera, si fuese. Estamos hablando sobre un suelo sólido, ¿no? Nunca hay que exagerar, ¿no? En cierto modo hay que tener claro que también hay que reforzar y hay que argumentar mucho. Como argumento, un argumento de peso es el que realmente responde a lo que necesita el cliente. O sea, si nosotros tenemos claro que cuando vamos a negociar hay que ser empático y decir, oye, este tío, esta persona, esta tía, este cliente, esta persona, mi jefe, mi hijo, ¿qué es lo que necesita? No es lo mismo que es lo que quiera oír, es diferente. ¿Qué necesita? Expresárselo en su lenguaje y apoyarlo, si es posible, con esa argumentación en hechos, en cifras. Mira, esto es así porque ha habido un índice de tal, etcétera, etcétera. Si tienes gráficos, fantástico. Si hay pruebas, magnífico. Algo que sea irrefutable. A los hechos me remito. Siempre, a los hechos me remito. Son estos. Entonces, esos argumentos son realmente los que son de peso. Acordaros, los que responden a lo que necesita el cliente con datos fehacientes. Realmente, una argumentación estructurada pasa por una ventaja, ¿no? Por un porqué, captar el interés, ofrecer una prueba, decir por qué el beneficio para el cliente es este. De manera que, en cierto modo, preguntarle un cierto compromiso, en cierto modo tiene toda una enjundia. Pero si hablamos siempre de necesidades del cliente y lo hacemos con estas pautas, es más fácil que el cliente se avenga a razones y mediante esta argumentación con datos, los ingleses dicen a fact is a fact, un hecho es un hecho, cuantos más datos concretos sean que además aporten ese aspecto objetivo a la negociación, más cerca tendremos al cliente del cierre, ¿no? Lo cierto es que hemos hablado todo el rato de hacer preguntas, pero es que al final la negociación y el control de la misma se hace siempre a través del manejo de preguntas. Oye, ¿te parece que crees que esto es beneficioso? ¿Por qué te parece? ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué haríamos esto? En cierto modo estamos buscando que haya credibilidad, que haya implicación, que haya un compromiso por parte del cliente, y las preguntas al final persuaden. Si nosotros queremos que alguien haga algo, a veces es más difícil decirle haz esto y es más fácil decirle ¿qué te parece? ¿Cómo harías? Como te decía al principio de que dispare el otro primero, ¿no? En muchos casos, siempre a la hora de persuadir, me acuerdo de un compañero que era muy difícil, era un responsable de un área en cierta empresa, y era una persona imposible de que hiciera algo que no saliera. Él tenía que decir siempre la última palabra. Entonces, si queríamos, o si en mi caso yo, cuando traté con él en cierto modo, decir, oye, esto es un choque de trenes, yo voy a ir allí y sé que él no, lo tengo de antemano, ¿no? Es la típica persona que es de qué se trata que me opongo. Bueno, pues la mejor manera es que cuando funcionaba era cuando se lo sacaba él. Oye, yo quería que cediera en el punto A, ¿no? Entonces yo empezaba a preguntarle, oye, ¿esto cómo lo harías? Oye, ¿esto qué tal? ¿Y cómo lo ves? ¿Y crees que sería positivo? Y al final él mismo acababa con los datos que yo le iba aportando, acababa aportando la solución, que era lo que yo había intentado ir a decirle que hiciera eso. Y él mismo estaba convencido de que lo había sacado él, cuando lo que había hecho yo era persuadirle y de que con los datos que yo le iba ofreciendo, reales, él iba sacando conclusiones y yo lo iba llevando pues un poco como la res, ¿no? Lo iba llegando pues a camino, la iba hurmando, la embestida, y iba más o menos llevándola a camino, hasta que él mismo acabó diciendo, efectivamente, esto he pensado que habría que hacerlo de modo A. Entonces yo cuando dije, pues mira, no lo había ni pensado, fantástico, pues venga, vamos a hacerlo en modo A. Si yo hubiera ido desde el principio a esta persona a haberle dicho, oye, Pepe, esto hay que hacerlo en modo A, me habría dicho que no. Así de claro. Por lo tanto, las preguntas y la persuasión y la argumentación con datos son fundamentales a la hora de negociar. Al final, en cierto modo, es lo que hablamos en su día cuando hablamos de las técnicas de venta. Y es que
se basa en sondear. Por lo que si tenemos que negociar con alguien, y ese alguien puede ser un enano, tu hijo, etcétera, etcétera, mejor decirle, oye, mira, pasa esto, ¿qué te parece? ¿Cómo lo harías? ¿Y tú crees que con esto que te estoy diciendo va por aquí? ¿Y tú cómo solucionarías esto? ¿Y a ti qué te parece que tienes que hacer después de todo lo que te estoy diciendo? Para que tu hijo acabe diciendo, pues, estudiar 1 hora. Pero lo ha dicho él. Pues nada, al final se trata de que la negociación sea un poco empática y que espero que estas 4 líneas de 15 minutos que ya sobrepasan este podcast, te sirvan y te puedas acordar de ellas, por lo menos de las 4 líneas que te acabo de decir. Evidentemente hay mucha más letra, hay mucha más cosa que leer, pero bueno, que este esbozo te sirva este podcast para poder afrontar una negociación con alguien. Recuerda que siempre es más importante tener 2 buenas orejas que una boca. De hecho, tenemos 2 orejas y una boca. Pues nada, hasta aquí este podcast en relación con las reglas de oro de la negociación. Que lo negocies bien y que pases un feliz día, noche, dependiendo de la hora que escuches este podcast. Recuerda que puedes suscribirte en mallorcapodcast.es, en iTunes, en iVoox, en Spreaker, y que si quieres también en mallorcapodcast.es te puedes suscribir. Hablamos de marketing, emprendimiento, Mallorca, etcétera, etcétera. Os ha hablado Juanjo Amengual. Ya no negocio más, se ha acabado. Hasta otra. Chao.